que me llamaba. Hola Juan, ¿me ves? Sí, sí, te veo. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Me escuchás Estoy bien? medio sí, sí, un queso con estas cosas de, ¿cómo es? Las transmisiones de Instagram. No, lo he hecho creo que 2 veces nomás, así que imagínate. Sí, sí, he visto que todos tus posteos son subidos a YouTube, a tu canal. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo andas Estoy vos, che? ¿Qué tal? muy bien. Me da mucha panchedad, mucha vagancia aprender a hacerlo, porque no es que tampoco sea tan difícil aprender a hacer estas cosas. Claro, es cuestión de que se cope alguien, ¿visto? Claro, sí, sí. Que se ¿Cómo copa estás? alguien y... Todo bien, con mucho calor, con mucho calor. Ahí estaba viendo que se han Cansadísimo. sumado 4 personas. Creo que son todos de aquí Tucumán y uno un amigo de Brasil. Hay un amigo de Listo, Brasil ahí. éxito. Éxito radical. Listo. Esto es tiembla Zuckerberg con Zuckerberg con Claro, claro, nuestra mayoría de gente que se ha conectado. Vamos a colapsar la internet. claro, sí, sí. Espero que nos dejen su código de seguridad de tarjeta, esas cosas. Claro, totalmente. Bueno, ya que estás, me voy a buscar mi cerveza. Ah, sí, yo ya estaba con mi cerveza esperando, ¿no? Con Ah, mi sí, pará, cerveza. pará, ahí va. Oh,
Bueno, aquí estamos. Perfecto. Salud, salud. Saludos, Juan, un gustazo. Por fin lo podemos encontrar después de dar tantas Sí, vueltas de... después Esto de de tantos trabajar no es negocio. intercambios. ¿Cómo nos juega en contra el trabajo, eh? Ujú. Sí, sí, mucho laburo. ¿Qué tal allá, che? ¿Qué tal las cosas en San Juan? Que justo se me trabó un poquito, perdón, ¿me repetí? No, ¿qué tal las cosas en San Juan? Y bien, igual acá yo trabajo incluso los sábados, así que estoy Mm. como cada vez más quemado pensando qué puedo dejar de hacer y aún así ganar lo mismo. Esa es la parte difícil. Claro, claro, claro. Sí, sí. Creo que es claro, es que una vez que te ponen las patas en el sistema, ese es el objetivo, calculo. Claro, Disney debería hablar de esas cosas, ¿no? De cuentos de hadas. Claro, sí, totalmente. O de último hacer un cuenta de datos de eso y más o menos para romantizar la pobreza. Eh, Bueno, igual lo bueno es que arranquemos. Ah, creo que hacemos lo que nos gusta. Lo bueno es que creo que hacemos lo que nos gusta, lo cual lo hace más llevadero. claro, sí, sí, sí. Más tolerable y esas cosas. ¿Ustedes han tenido sonda ahora hace poco, por ahí o no? Sí, bueno, ahora está haciendo 32 grados, pero no parece. Está en viento fresco, pero hace un par de días se levantó el viento con polvo ese que le estaban Claro, sonda y era terrible. Esos son los peores días para mí. Yo que nací en Chubut, en el sur del país, 25 grados para mí es el calor. O sea, todo lo que va más a 25 es claro, el infierno que me está atacando y me odia y, y me come y cosas por el estilo. claro. Está Así bien, está bien. que ¿Y tus elegí gatos? una linda... Ay, no, mis gatos están siempre como, si te fijas, ahí está tu sistema de ejercicio. Claro, Ya va a aparecer. Les expliqué que no se pongan frente a la cámara, pero no me dan bola. claro, sí, sí. No te Está pregunto, ¿vos bien. tenés gatos? Ah, No sé, ¿vos tenés gatos, mascotas? ¿Cinco gatos? Está bien, ahora no me siento tan solo. sí, somos el team team gatos. Bueno, no, viene considerando que ya es un éxito con 5 personas Salud por eso. en la sala, podemos comenzar, ¿no? A charlar un Sí, poco total. sobre estas cuestiones. A mí la verdad que siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha interesado, digamos, el hecho de que uno va a la facultad, ¿no? Cuando va a la universidad y dice, la pucha, o sea, ¿qué conocimiento está adquiriendo uno para hacer qué cosa después, ¿no? O sea, Claro. esas Sí, sí, cosas, sí. y vos decís, y la pucha, yo me acuerdo, ¿no? Bueno, de la facultad, de haber pasado, digamos, por instancias donde eh, decían desde preguntas como, ¿qué hago aquí? ¿Ha visto como Gaudio? Entonces, ¿qué carajo hago acá? ¿Viste? Así como Gaudio, a preguntas, la verdad que es impresionante esto que estoy estudiando. Y la verdad que esas cosas, digamos, esas contradicciones, también hacen pensar un poco a las instituciones, ¿no? Cómo nos forman y cuál es el núcleo epistemológico con el que nos formamos bueno, la gente de la salud, ¿no? Ya sea médicos, Claro. enfermeros, kinesiólogos, etcétera. Todos, digamos, Sí, sí. esas personas o esos sujetos que van a ser, que van a dedicarse a la salud, ¿no? Al cuidado de la salud de las personas. Entonces, todas esas cosas te llevan a reflexionar, digamos, de cuáles son todos estos núcleos epistemológicos que hacen de que la actividad, digamos, o el trabajo cotidiano del laburante en la salud tenga una cierta lógica y un cierto sentido también, ¿no? Sí, una de las cosas que me he puesto a pensar porque he tenido la suerte de, de trabajar con varios profesionales de la salud en niveles de posgrado, porque bueno, yo en mi carrera no vemos lo que es cuestiones de salud, pero en proyectos de investigación y trabajos así de formación he logrado acercarme a toda la comunidad, por lo menos acá en San Juan, ¿no? Y la Mendocina, eh, que se nota y
y dato anecdótico, mi vida está rodeada de gente dedicada a la salud. Mis suegros son médicos, mi cuñado es médico, mi mejor amigo es médico. Entonces, es una cuestión con la que, por más que no quisiera pensar el tema llega a mi vida. O sea, Claro, estoy claro. atravesado biográficamente. Claro, vas eh, a las reuniones familiares y hablan de cosas de médico, digamos. Claro, pero bueno, a mí como soy curioso y me interesa todo eso que decís vos, los temas núcleos, me lo he puesto a pensar y he tratado de ver qué respuestas se pueden conseguir ahí hablando, ¿no? Con gente como vos y con otros profesionales. Y yo tengo como una sospecha y de última mira, lo que puedo hacer te la comparto y en base a esa me decís qué te parece vos, que vos lo vivís más en la carne, porque yo al fin y al cabo soy un espectador por año, ¿no? Eh, que me parece a mí que cuando se da el proceso de formación, se va construyendo el individuo con el conocimiento o el sujeto con el conocimiento de la salud, te vas profesionalizando respecto al cuidado o el desarrollo o lo que sea respecto a la salud, se te van formando como dos tensiones, eso es lo que yo me imagino. Por un lado, te enseñan a tratar cosas, elementos, ¿no? Eh, que cierta, cierta dolencia, cierta patología, cierta problemática, donde no importa mucho el individuo, sino ese elemento lo objetiviza, ¿no? Como que se pierde el sujeto y te enseñan a ver eso. Vos no ves a Juan de los Palotes, ves el que tiene cáncer, por ejemplo. Entonces se da como esa formación. E inmediatamente después se da la otra formación que te dice, bueno, no, pero este objeto cáncer está dentro de un sujeto que tiene una vida, que tiene que ir a trabajar, que tiene que, qué sé yo, eh, le gusta jugar al fútbol, no sé, lo que sea, toda la biografía. Y en esa tensión veo que se van como oscilando los perfiles de los profesionales. Aquellos que se preocupan más por, bueno, cómo puede repercutir desde el tratamiento hasta las condiciones psicológicas sociales respecto a lo que está teniendo, pero no lo define porque no es el individuo canceroso, sino es cuando los palotes que tienen en esta circunstancia, esto, trabajo, esto es, me desapego, no, le digo lo que tiene que hacer para mejorar o lo que puede llegar a hacer y después de ahí el mundo sigue, indistinto del objeto. Yo noto que hay como una tensión hasta en los discursos cuando explican cómo, cómo se relacionan con el paciente o con las personas con las que trabajan en ese tema. Pero bueno, quisiera saber si vos ves eso, si es una locura mía o está esa tensión jugando ahí. Me Mm. parece que hay como una cuestión de, el sujeto es un objeto, pero después el sujeto es una persona. Y la pregunta es, bueno, vos como profesional de salud, ¿cómo lo estás viendo? ¿O lo podés ver de las dos formas o no hay forma de ver? Sí, sí, yo lo veo así, pero no sé si lo llego a ver como una tensión, ¿me entiendes? Mirá, Yo es como que lo veo más como una naturalidad en ese aspecto, ¿no? Esas cosas naturales que oscilan, sí, tal cual, si vos te pones a pensar, digamos, en el accionar, en la praxis, en el ejercicio, digamos, eh, lo ves en ese sentido, ¿no? Por un lado, y pensar, o sea, pensar esto, porque llevarlo, se trata de desmenuzarlo al sentido del objeto de estudio, ¿esto? claro, El objeto de estudio. Si el objeto de estudio va a ser el órgano enfermo, la estructura, el tejido enfermo, etcétera, etcétera, o el objeto de estudio va a ser ese ser integral, digamos. claro, Para mí sí, tengo acuerdo con vos que oscilan entre esas cosas, incluso en un mismo individuo, porque a mí me gusta observar mucho, ¿viste? Entonces, como yo también soy bastante curioso en ese sentido, entonces siempre así miro cómo hace cada uno, cómo lleva la práctica, etcétera. Y muchas veces he visto oscilar, ¿no? Entre la misma persona, oscilar entre una posición ultra biologicista, por así decirlo, hacia una sí, posición más humanista, ¿no? A ujú, la misma persona. Entonces, eso habla también de decir, bueno, ¿qué es lo que lo lleva a esa misma persona que cambie esas cosas? Lo que sí también a mí me llama mucho la atención en eso, que vos lo mencionas, es cuando empezás a ver a la gente que se dedica a la salud mental. claro, Ahí me parece algo muy interesante porque a los que tenemos formación clínica o quirúrgica,
es como que de poco se nos va incorporando esta cuestión más analítica, cuantitativa, más biomédica en ese sentido, ¿no? Y cómo dentro de la otra rama, que es de la salud mental, o sea, para que veas lo cartesiano que somos todavía, ¿no? Porque calculo que Tucumán no debe ser la única provincia que pasa en la UBA en todos lados, la facultad, pero siempre tendemos a dividir cuerpo, mente, ¿me entendés? Entonces, la gente que se dedica más a la salud mental está pensando más en esas cosas, ¿no? Más en lo subjetivo, en las relaciones intersubjetivas, y que quizás sí, ahí sí veo otras tensiones, por ejemplo, en ellos. Ahí sí veo esa cosa de tensión, ¿no? Porque incluso hay, qué sé yo, desde psiquiatras que son ultra farmacólogos a Claro. psiquiatras psicoanalistas, ¿me entiendes? Entonces, eso lo ves, esas tensiones los ves en ellos, y es muy interesante, digamos. A nosotros digamos, el otro mundillo, por así decirlo, el mundillo de los que nos dedicamos a la clínica, a los que nos dedicamos a la cirugía, como que tratamos de conectar eso, ¿no? Pero sí, yo tengo acuerdo con vos en eso, ¿no? En que esas Claro. posiciones van oscilando. Pero eso yo creo que es también producto de la universidad, la institución cuando va a incorporarte y va a decirte tal texto tenés que estudiar, tal texto te lo tenés que saber, y el examen vas a El probar si discurso. sabes a tal o tal autor. Claro, ¿me entendés? Es el discurso biomédico, biohegemónico, que está incorporado, ¿me entendés? Y que el problema no es un discurso solamente, ¿no? El problema es que es una práctica. Entonces, Exactamente. como práctica, termina, digamos, solidificándose y termina haciendo de que las cosas sean más engorrosas por muchas veces, ¿no? Y eso también termina en que hay muchas personas que por esta cuestión del modelo biomédico hegemónico es medio difícil trabajar en equipo, ¿no? Pero Ahí es interesante. ahí dijiste algo que me hizo pensar un poquito en el de que no es un conocimiento que se va, si bien uno puede hacerlo, todo el, el leitmotiv, el espíritu, el ethos o la palabra que le quieras poner de la institución es que el conocimiento que se forma hacia los profesionales de la salud sea práctico, sea un conocimiento destinado a una acción. Y ahí está quizás el riesgo, porque se va formando un espíritu o una actitud de trabajo, ¿no? Que creo que quizás puede ser el punto donde estamos viendo ahí la coincidencia más fuerte, en, en donde la práctica genera un hábito, el hábito genera una naturalización, y la naturalización termina convirtiéndose hasta muchas veces en un prejuicio. Si yo resuelvo todos mis problemas simplemente dando la dosis adecuada sin pensar en toda la vida alrededor, o todo lo contrario, me ocupo siempre de el sujeto y sus condiciones psicosociales, voy generando una idea de lo que es natural de mi propia práctica que también viene atraída o viene como una carga teórica que desde mi formación se ha constituido, ¿no? Entonces está como esta cuestión, esta unión de que en la medida que actúo de esta manera, voy creando este mundo y digo, bueno, esto es ser profesional de la salud. Acá, estos somos nosotros. Y de repente le preguntas a uno y te dice, te presenta el discurso, porque decimos más biologicista y otro te presenta un discurso, como lo decís vos, más humanista. Ahí creo que la clave de lo que has dicho está eso, en la práctica, un conocimiento destinado a la práctica y el humano mismo, cualquiera de nosotros, hacemos algo cotidiano y de repente lo naturalizamos. Todos los días, qué sé yo, me lavo los dientes. Y ni siquiera me pongo a preguntar la finalidad de eso, lo hago o lo problematizo, y ni siquiera, y si siempre compré la misma pasta de dientes, no me pregunto si esa pasta de dientes particularmente es buena para mi tipo de dentadura o es buena para el medio ambiente si yo tengo pensamiento ecologicista, ¿no? Lo que sea, lo hago. Y de ahí se me generó un horizonte de sentido, de posibilidades de las que me voy a dar cuenta, ¿no? Y si no lo problematizo, pueden pasar décadas, me puedo morir y nunca me voy a dar cuenta de eso. Yo creo que ahí está lo que está señalando, ¿no? Como el nudo Uh-huh. Claro, problemático. y eso es cuando se hace colectivo, es la cuestión, ¿entendés? Claro. Porque uno puede entrar a esa vorágine que yo le digo, esa actividad alienante, ¿no? Que tenemos, Mm. y uno puede entrar a esa vorágine, pero el problema está cuando hay una institución que forma, ¿no? Esa institución que forma
una determinada subjetividad, un determinado sujeto con conocimientos. Entonces ahí creo que también para mí me parece importante problematizar esos niveles, ¿no? Primero, está bien la problematización a nivel individual, pero si no lo problematizamos a nivel colectivo y quizás político, es clave, ¿no? Para que se cambien ciertas cosas. A mí me llama mucho la atención con esto que vos me dices, porque yo siempre trato de hacer digamos, un paralelismo entre los médicos que se posicionan como los legitimadores del conocimiento, ¿no? Lo dijo el doctor tanto, lo dijo el doctor Pepito, y es una autoridad, ¿me entendés? Una cuestión así legitimada, la palabra del doctor, no sé tanto. Hago ese paralelismo con los científicos, ¿no? Los científicos más de ciencias básicas, ¿no? O de determinados científicos que también tienen un rol social en el sentido de que su palabra también está legitimada y eso, ¿no? Entonces, como la ciencia como instrumento de legitimación en una sociedad. Entonces, sobre ese paralelismo entre lo que están el personal de la salud y en el que están los científicos, me llama mucho la atención siempre es pensar cómo al objeto de estudio, o sea, cómo a su objeto de estudio lo analizan o lo evalúan o trabajan o se dedican a analizarlo totalmente desligados de toda tensión externa, ¿no? Llámese tensiones económicas, sociales, históricas y políticas. En ese sentido me llama mucho la atención y siempre trato de observar esas cosas, ¿no? Porque nos pasa, por ejemplo, eso, cuando nosotros vamos al hospital, y en el hospital vos decís, bueno, está bien, señor, tiene que tomar tal medicamento, y el tipo te dice, sí, pero no tengo plata para ese medicamento. Claro. Y vos decís, pero la pucha, el paper de la New England, el paper de la JAMA, te dice que hay que utilizar este medicamento para que le vaya mejor al señor, pero resulta que el señor no tiene un mango. Claro. Entonces, esas contradicciones que hacen que la práctica sea alienante, que es también lo que le pasa al científico. No sé bueno, vos seguro conversás con mucha gente de ciencia básica, y te habrás dado cuenta en eso, ¿no? Que como que los problemas políticos los exceden por fuera hasta que se les recorta el presupuesto a la investigación, digamos. Entonces, en ese sentido a mí me llama mucho la atención, calculo que se lo debo ubicar a Barbaschi, creo que era el Oscar Barbaschi, creo que era también un epistemólogo de aquí de Argentina, que él discutía eso, ¿no? El cientificismo en la ciencia, cómo es el trabajo ese, ¿no? El mercadeo, cómo nos insertamos nosotros, y cómo nuestra práctica profesional tiene una cierta orientación hacia un paradigma más mercantil, ¿no? Porque nos pasa eso. No sé si vos lo ves con lo... No, sí, es que ahí sucede algo muy interesante que por lo menos ahí digamos que la epistemología hizo su tarea. Hay muchas cosas que la epistemología dijo, lo hago después, y todavía no lo hace, pero en ese punto que has hecho, has tocado la epistemología, que bueno, está bien, eso sí lo hago, porque si no tengo, ¿cómo justifico mi existencia? Que por más o menos de la década del 60, lo que son las filosofías dedicadas a las ciencias, han justamente problematizado eso. Han puesto a decir, hemos construido una imagen de que la ciencia gana objetividad y con eso otorga poder gracias a esta idea de neutralidad, ¿no? De que no tiene ningún impacto social y político, sino que vos pensás en lo que tenés que producir, pero esa construcción, esa interpretación de la práctica de producción del conocimiento científico, no ha hecho más que generar situaciones nocivas e incómodas, dice. Entonces vos te encontrás con toda una vertiente de líneas epistemológicas que han analizado justamente los pormenores institucionales y socioculturales nocivos de todo esto, qué sé yo. Desde Kuhn, que dijo, bueno, en realidad la ciencia es una comunidad de gente que dice, esto es válido, esto es inválido, hasta Feyerabend, que dice, bueno, si la ciencia es una comunidad de gente, de autoridades, que dicen esto es válido, quiere decir que si la autoridad de repente dice el vudú es válido, vamos a tener que aceptar que el vudú es válido. O sea, claro, hasta gente que dice, lo que pasa es que los que hablan, los que hacen discursivamente la ciencia, han sido tradicionalmente
hombres blancos europeos, ¿no? Entonces tenés todas las corrientes feministas haciendo críticas súper incisivas, diciendo, bueno, se entiende la naturaleza como un objeto que se puede manipular. Entonces, los efectos de eso es que no hemos socialmente resignado a creer que ciencia es siempre algo neutral objetivo. Y por lo tanto, quien la puede manipular tiene control sobre nosotros. Entonces, cuando la institución se dirige con ese conocimiento, porque todos los programas de formaciones se basan en esta lógica, vos ves cualquier programa educativo y tiene más o menos esta línea, desde la ciencia básica que decís vos, hasta las ciencias sociales. Yo lo he encontrado inclusive en sociólogos o en economistas, que tienen también esta misma lógica del dato duro, ¿no? Del dato evidenciado, que te dicen, vos, para graduarte tenés que empezar así, para trabajar tenés que empezar así. Entonces, se genera esta comunidad de gente que dice, mirá, a mí me dijeron que yo tengo que hacer de esta manera. Es la forma de tener éxito es esta línea. Y te encontrás luego con la persona que no puede pagar el remedio y dice, mirá, yo no sé si vas a poder pagar o no poder pagar, pero si vos querés curarte tenés que hacer esto. Entonces, es una transferencia de la responsabilidad. Claro, Es una claro. transferencia que dice, como lo mío es neutral, yo no sé si vos, si fueses rico millonario, el remedio sería el mismo, te van a decir. Pero no es así, porque probablemente muchas de las enfermedades tienen que ver con las situaciones ambientales y socioculturales donde están. Por ejemplo, por no poder comer cítricos te puede generar cierta enfermedad, pero no puedo comer cítricos porque no los puedo pagar, no porque no quiero comerlo, ¿no? Porque de No, y repente porque volvés a una comunidad fumigada permanentemente, ¿me entendés? entonces de repente decimos, no, yo no tengo nada que ver. No, desde que te empezaste a formar dentro del sistema, estás siendo responsable desde la punta de cómo te estás parando, ¿no? Uno puede ser más crítico, puede ser menos crítico, puede tratar de resolverlo o no resolverlo. Y ahí las epistemologías han tratado de diagnosticar el problema, y lo han diagnosticado con bastante éxito. Propuestas normativas, fracaso total, no hay ninguna. Si hubiese una buena propuesta de qué hacer, ya lo estaríamos haciendo, me parece a mí. Claro. Yo soy anti-acción, ante esta cuestión de no, lo que pasa es que hay buenas propuestas, pero hay hilos de poder que nos mueven. No, si hubiese una propuesta que realmente generaría plata, pero al mismo tiempo la gente estaría saludable, ya lo estarían haciendo. No lo están haciendo porque no existe, no hemos encontrado una forma de finiquitar o de dar la estocada final de esta ciencia tan dura, esta ciencia tan objetivista. Necesitamos una ciencia humana, sí, pero no hemos logrado generarla. Vos ves hasta yo te comentaba que trabajaba con gente, los profesionales de salud que yo trabajaba son de lo que se sigue de la línea esta de psico, neuro, inmuno, endocrinología, lo que se llama PINE o PINE, o como sea. Y que hablan de esta idea de la necesidad de integrar el humano a la sociedad, del ambiente, de preguntarse por sus condiciones sociales, psicológicas, pero inclusive estos profesionales que se preocupan no tienen las herramientas finalmente. Son profesionales de salud tratando de pensar la enfermedad como algo más integral y la salud como algo más integral, pero aún así el día de mañana terminan recetando el remedio y si lo podés pagar bien, y si no, bueno, vemos si podemos conseguir alguna forma. Claro. Y ahí me pregunto con gente como vos que realmente se preocupa, ¿cómo hace? Porque vos decís, bueno, tengo que buscar un remedio alternativo que uno de sus efectos sea el que yo estoy buscando, o porque uno no puede pagar de bolsillo todos los remedios de toda la gente que lo necesita, porque uno es Claro. un individuo, es un cambio social, económico o político, como decís vos, pero y en el lugar donde yo estoy, ¿qué hago? Digo, qué bajón, y me voy y me tomo una cerveza. Claro, sí, sí. No, a mí me parece muy, muy interesante y ya voy a retomar esa pregunta tuya que me parece clave. Porque vos fijate incluso en esto, ¿no? En pensar cuál es el medicamento que le vamos a dar. Eso, la salud también como ciencia o como las ciencias en la salud, Claro. también está afligida permanentemente por ser medible. ¿Entendés? Los Sí, que te dicen, los que hacen ciencia en salud son los que miden. O sea, tratar de llevar al lenguaje matemático los fenómenos de la salud, los fenómenos sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo van utilizando también, o cómo se utiliza eso y lo que vino, digamos, a dar un salto, por así decirlo, es como que la medicina quedó en el siglo XIX, con Claude Bernard, digamos, quedó en ese sentido de la noción fisiopatológica, ¿no? Quedó ahí el salto que lo da gracias a la teoría de las probabilidades en matemática con la estadística, ¿no?
y el nacimiento de la bioestadística como, como forma, digamos, de decir, bueno, ahora la ciencia en la salud va a ser pura y exclusivamente, o va a tener un sustento, una base estadística, ¿no? Y muchas veces a mí me pasa eso porque a mí me gusta mucho escuchar así a las personas, ¿viste? A los médicos, estos que son todos renombrados y todo, cuando empiezan a decir, sí, que hablan de la significancia estadística, que es estadísticamente significativo, que este remedio es mejor que este otro, ta, 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 ta. Y vos decís, la pucha, ¿no? ¿Cómo utilizan esas palabras técnicas, así estadísticamente significativo, como para legitimar y valorar algo que vos decís, la pucha, pero te has puesto a pensar en el modelo matemático que han utilizado para esas determinadas. Entonces, eso a mí siempre me pareció muy, muy interesante porque es una forma también en cómo la industria te dice qué es lo que tenés que recetar y qué es lo que no, ¿no? En eso me llama mucho la atención también porque, por ejemplo, en mi caso, digamos, nosotros con los chicos de la residencia de neurología de aquí de Tucumán, estamos haciendo un taller, digamos, un taller de cómo analizar estadísticamente todos esos papers que andan dando vuelta, porque el hecho de que estén publicados en revistas científicas de prestigio, etcétera, hay que saber que hay cosas que no se pueden generalizar, ¿eh? Y la inferencia estadística tiene como una lógica de decir, bueno, de esta muestra chiquitita y pequeñita, vamos a generalizar las conclusiones que hemos sacado, y entonces, por lo tanto, esa actividad que nosotros hacemos como médicos, ¿no? Del pensar, de hacer el trabajo de generar la hipótesis clínica en ese proceso, e ir a un trabajo más, a esa hipótesis, al método deductivo, es decir, bueno, la teoría dice que es esto, que el perro tiene 4 patas, que tiene una cola, entonces vos estás viendo algo que tiene 4 patas, una cola, acumulas datos y decís, categóricamente se parece esto, entonces haces esa deducción, ¿no? Entonces, generalmente en salud nos manejamos así, de esa forma, y muchas veces erramos con eso, porque claramente no satisface a todas las preguntas ni genera todas las respuestas. Pero lo que sí llama la atención es la estadística metida ahí, ¿no? Y cómo decir, bueno, si este remedio ha dicho que iba a mejorar un 10% la calidad de vida de esta persona, y resulta que, bueno, es una muestra de ese lado, pero vos ves que esa calidad en la realidad no se expresa así, no se la ve así. Y después vos decís, pero la pucha, pero le he dado tal medicamento, tal fármaco, que supuestamente iba a generar esto. Y claro, y entras en una trampa, ¿me entendés? Le pregunté al paciente, ¿te sentís 10% mejor? Claro, exacto. Entonces, esa forma en cómo se construye el conocimiento y cómo se legitima la ciencia en la salud, desde el aspecto de los aspectos biomédicos, ¿no? Está muy ligado a lo que es la estadística, digamos, está muy ligado a esa raíz. Y después, por otro lado, digamos, está en otro sector, digamos, dentro de la salud, que tienen una posición más social, ¿no? Una evaluación más social de la salud, que esto no quiere decir que se hayan desligado por completo de la estadística descriptiva, pero sí que empiezan a pensar más los determinantes, ¿no? Pero a mí en esas cosas, y ahí te contesto la pregunta que me parece importante, es cómo pensar que nuestro trabajo puede ser transformador en el sentido de que podamos garantizar que realmente lo que queremos hacer es mejorarle la vida a las personas, ¿no? Entonces, claro, eso en ese sentido yo no lo veo porque sí, no lo veo como una salida individual, ¿me entendés? Como salida individual a mí me parece corta e impotente, ¿me entendés? Porque decirle, bueno, mire señor, como usted no tiene para esta cosa, ¿sabe qué? Vamos a hacer una colecta, que pim pim, que plan plan, que qué sé yo, cosas así de recurrir a la caridad por sobre la necesidad de dar una respuesta a algo tan concreto, una necesidad tan concreta. Entonces, te hace pensar que esto tiene que resolverse de una forma más política, ¿no? No sé, yo siempre lo pienso en ese sentido, porque digo, la pucha, ¿hasta qué punto nosotros nos quedamos como simples técnicos, terapeutas, con conocimientos en farmacología, de lo que sea, pero no dejamos de ser técnicos en ese sentido, ¿no? Porque nosotros aplicamos lo que otros científicos han generado.
Claro. Ahí han generado otros científicos conocimiento y nosotros los aplicamos. Entonces, es un oficio, es una técnica lo que hacemos, digamos. Entonces, en ese sentido pienso de que también como actividad transformadora hay que pensarla en términos eh, políticos, ¿no? ¿Cómo discutís de que haya un programa para que, qué sé yo, el Estado se encargue de garantizar determinada medicación en determinados enfermos que lo van a necesitar por esto y por esto y por esto y por esto, cosas así, que a mí me parece más interesante discutirlo y discutir en ese sentido y cómo pensar la salud como un derecho, porque yo creo que el núcleo Bien. central al problema de la salud o a la concepción de la salud, por más que digan y que muchos hablen de la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el completo bienestar biopsicoespiritual y no la ausencia de enfermedad, dicen los tipos, pero el núcleo central es que es una mercantilización, ¿entendés? O sea, la gente va al médico y le dice, si va a la parte privada, le tiene que desembolsar determinado dinero, si va a la parte Claro. pública hay pocos recursos, entonces los paradigmas que se discuten a los niveles, digamos, de gestión de salud son paradigmas del proceso médico-industrial, ¿no? Esto de decir la ley de oferta y demanda en la medicina. Entonces, esas cosas hacen que todo esto sea contradictorio, ¿no? Que una herramienta tan humanista, como dirías, ese mantra que se dice, la medicina es la más humana de la ciencia, esas cosas así, ¿has visto? Y la más científica de las humanidades. Entonces, pues Sí, sí, sí. se le cae la careta, ¿me entendés? Entonces, creo que en ese Sí, sentido hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar y problematizar, como decís vos, digamos, o sea, cómo problematizamos y cómo peleamos, porque no solamente como profesionales tenemos que pensar que nuestra actividad médica es puramente terapéutica y reducida a una determinada técnica y a la aplicación de un conocimiento científico puntual en determinada enfermedad, sino cómo pensar realmente que podemos tener un rol en la sociedad, podemos tener un rol que no solamente sea beneficioso para la humanidad, o sea, para las personas, digamos, sino también para el medio ambiente, ¿no? sí. Encima esa coda ahí es como súper significativa. Me hiciste, estabas hablando y, o sea, te estaba escuchando y no podía evitar acordarme de eh, un texto viejo, pero el autor está vivo, así que tiene cierta todavía contemporaneidad, pero el autor tiene 90 años, así que podemos decir que puede ser de cierta contemporaneidad o no, que es Hubert Habermas, que hace 50 años escribió un texto diciendo, el problema que tenemos nosotros, cuyos efectos están exactamente lo que vos has descrito, o sea, me llamaba la atención que el diagnóstico que vos haces es el diagnóstico con el que él empieza el texto, ¿no? Eh, eso que estás describiendo vos era un problema, se ve que hace 50 años que todavía no se ha cambiado, y decía, el problema es que lo que causa este problema, es que seguimos creyendo que está separada la ciencia del interés. Y en realidad, todo conocimiento proviene de un interés. Hay alguien interesado, o grupos interesados, o sociedades interesadas por producir ese conocimiento. Es decir, yo produzco este conocimiento porque en realidad quiero tal cosa. El conocimiento en sí mismo nunca nos importó. Esa ilusión filosófica de amor a la sabiduría es un engaño a pichanga desde hace 5.000 años. Gran ejercicio de marketing de Platón, bien por él, pero en realidad nunca hubo eso. Hubo Claro, siempre un interés que como si fuera que los imposible. esclavos de Platón pensaban en algo así, ¿no? Bien, Platón, sí, así, sí, sí. Sí, los jóvenes mancebos así, dale, sigue filosofando por el amor al conocimiento y los tipos así Sí, viviendo hasta los 30 años de tanto trabajar. claro. Entonces, dice Habermas, debemos dejar de ser ilusos. Porque de última no es malo, el interés nos mueve. Por interés estudiaste, por interés te formaste, por interés trabajaste, y te interesa llegar a fin de mes, pero también te interesa ayudar. Entonces todo el conocimiento que vos haces lo estás transformando en práctica. El tema es responsabilizarte por eso, o sea, date cuenta de que vos lo estás haciendo y que tenés que empujar y llevar hasta un punto reaccionario a que la institución se dé cuenta de su interés, que deje de autoengañarse, esa careta que vos decís, desenmascararse, decir, ok, es verdad, estamos ganando buen dinero con esto. no, 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 no es que, pobre de nosotros.
pobre de, oh, qué difícil son estos problemas. Claramente hay un interés, porque ¿por qué justo se resuelven ciertos problemas de salud y no otros? Y bueno, porque se vuelven dentro de un proyecto político más redituables, se vuelven más efectivos, hasta se vuelven más simbólicamente relevantes. Hay ciertas campañas de enfermedades que se hacen más anualmente que otras por el simple hecho de que tienen una mayor, te hace quedar mejor socialmente. Ah, mirá cómo me preocupa, qué sé yo, acá en toda la región del Cuyo, el Chagas, ¿no? Entonces, el Chagas es los máximos temas que se habla siempre y te ponen campañas sobre el Chagas y cómo identificar y cómo tenés que hacer, pero ¿es la única enfermedad que hay? No, pero bueno, justamente, como que conviene, como hay un interés formado, se empuja continuamente a eso. El tema es que este empujo ciego, que no reconoce que está empujando, que dice, no, en realidad lo hacemos por el bien de ustedes, tiene estos efectos que va relacionado con la palabra que dijiste al principio, esta alineación. Pero para no usar una palabra así tan, que ya están cargadas simbólicamente, te van a decir, marxista y cosas por el estilo, vamos a decir que lo que produce es totalmente un desconocimiento del mundo. Estás operando, como bien dijiste vos, los conocimientos económicos sirven en términos matemáticos, tienen significados matemáticos, y la matemática es el mundo ideal. Vos podés explicar el mundo real con las matemáticas, pero vos no ves el uno caminando por ahí o te chocas con un triángulo. No hay esas cosas. Entonces, todo eso opera en lo ideal, pero en el mundo real te encontrás con todas las dolencias y todas las complejidades y todas esas dificultades que sí, la institución tiene que volverse, quizás no más humana porque está producida por humanas, pero sí más realista, es decir, ok, es esto lo que estamos haciendo. Realmente estamos interesados en producir ganancias o estamos interesados de aprovecharnos de esto. Y qué lindo es que es como las empresas hoy en día, que ahora todas las empresas se volvieron pro de ecología. Hasta hace 20 años, la ecología era un problema menos, pero ahora que es popular, claro, y se vuelve significativo, y dice, no, somos nosotros cepillo de bambú todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Se abre una beta de consumo por ahí, la explotemos. ¿Desde dónde? Encima el cepillo de bambú me llega en un paquete de plástico, o sea, ¿a qué estamos jugando? Sí, bueno, pero es la capacidad, ¿no? Que yo siempre digo, o sea, los tipos estos que manejan, digamos, estos grandes empresarios industriales a nivel mundial, es como que los tipos están analizando qué van a hacer de aquí a 10 años, ¿me entendés? O sea, los tipos la ven, o sea, cosa que los mortales, nosotros nos está costando eso, pero esta gente, claro, ¿me entendés? Pero esta gente está permanentemente pensando en aumentar su sede de ganancia en ese sentido, pero a mí lo que me llama la atención, y no sé si vos has escuchado hablar del informe Flexner, en un momento en los Estados Unidos. Flexner era un médico en Estados Unidos que le piden diciendo, bueno, es momento de hacer un relevamiento porque luego de la guerra civil norteamericana empezaron a ver que los centros de atención eran bastante pedorros, por así decirlo, que donde los soldados se morían de forma con infecciones, claro, donde la medicina no estaba institucionalizada, donde la medicina, bueno, tenías un montón de personas que se dedicaban a hacer terapias alternativas, hasta terapias de las comunidades originarias de Norteamérica, ¿no? Entonces, Flexner, o sea, el señor Rockefeller, digamos, el tipo en ese momento, bueno, era el director del Standard Oil, que es la petrolera más grande de Norteamérica. El tipo plantea que es necesario hacer una evaluación sobre en qué situación estaban las instituciones que formaban a los médicos en Estados Unidos y en Canadá. Y de ahí surge el informe Flexner, ¿no? Del cual, por ejemplo, de los 150 quedan con 50 instituciones, universidades dedicadas a la formación, porque eran las únicas que se ajustaban a un modelo más positivista en su enseñanza, digamos, de la medicina. Sí, por la época, sí. Claro, entonces, en ese sentido, digamos, los tipos dicen, bueno, la Fundación Rockefeller empieza a inaugurar distintos hospitales a la comunidad. Ahí se crea el Instituto John Hopkins, por ejemplo, la Mayo Clinic, todo, o sea, comienzan a surgir en esas épocas, con una enseñanza, claro, exacto, positivista, y con la necesidad, surge ahí la figura del médico residente.
en esos hospitales, ¿no? Hay un cirujano que es histórico, que se lo conoce porque no solamente inventó los guantes para la cirugía, porque sostenía de que había que hacer la cirugía de forma más estériles posible, sino que era muy interesante porque era uno de los cirujanos más grandes de Estados Unidos, más genio, y era cocainómano. Entonces, es muy interesante y hay una serie que lo personifica. No sé si se llama The Ah, Nick sí, 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 la con vi. Cleo No Owen. sabía, no sabía que estaba Es basada sobre él. en un real. Mirá, mirá, muy buena serie porque muestra la crudeza del sistema de salud de ese periodo. O sea, Claro, y lo que fue, ¿no? desde el racismo institucionalizado hasta la brutalidad con la que se hacían ciertas prácticas sin ningún sistema de higiene, ¿no? Es decir, claro, no y sabía que ahí estaba la basado John en eso. Hawkins, claro, ahí con Halsted comienza la idea esta del médico residente, ¿no? Y cómo se empieza a formar. Y conjuntamente con estas instituciones hospitalarias de formación de profesionales en la salud, surgen las revistas de publicaciones científicas. En ese momento comienzan a surgir en todo, digamos, la primera década del siglo XX, las revistas que hasta hoy en día leemos, que son la JAMA, las Claro, revistas de la Sociedad Americana de Medicina, todas las revistas, digamos, de la sociedad científica bancadas, incluso la revista de la Sociedad Cardíaca de Estados Unidos, están financiadas por Kellogg's, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. O sea, claro. las grandes corporaciones comienzan a poner Ahí plata en decir, bueno, es momento, claro. Entonces, obviamente de ahí surgen, ¿no? Después toda esta gente que es conspiranoica en el sentido que empieza a decir, ah, sí, porque están detrás de las corporaciones, ya la lipoterapia no sirve y cosas así. Pero a mí me llama más la atención porque los tipos van viendo en el sentido de cómo pensar, un proyecto científico que los ligue, ¿no? Y el y interés por algo detrás de la práctico. ciencia. Claro. Entonces, y el otro día había leído un artículo que estaba muy bueno que decía después de 100 años del informe Flexner, ¿no? Hacían un análisis, los norteamericanos, una publicación de una universidad de Nuevo México, y dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa después de 100 años del informe Flexner, cuando se ha institucionalizado la formación del personal de la salud? Y es muy loco porque empiezan a decir, bueno, mira, por ejemplo, este hospital que tiene determinados estándares, que es así está en una comunidad donde eh, por ejemplo, en Nueva Orleans, todos los blancos eh, con muy buena posición económica tienen una esperanza de vida de 80 años, es decir, que desde que nacen posiblemente van a vivir 80 años. Y los afrodescendientes tienen una esperanza de vida de 40 años. Y es zarpado, ¿me entendés? O sea, que todas esas cosas que por lo que digamos, surgió y por lo que dijeron, bueno, vamos a hacer una especie de medicina que sea beneficiosa para la población, no está. Entonces, decir, ¿a qué fue beneficioso todo eso, no? Esas cosas me parecen muy locas y después de tantos años, pensarlo y que ellos lo problematizan y dicen, bueno, mira, pasa lo mismo con las comunidades latinas, ¿no? Que es en parte Claro, cuando fue lo de la somos pandemia del COVID, nosotros. claro, cuando fue la pandemia del COVID se vio eso en Estados Unidos, o sea, la cantidad de gente que murió fue principalmente la gente que no accedía porque no tenía seguro, un seguro, un seguro de salud, un seguro que les permita acceder a una terapia intensiva, etcétera, entonces se morían. Y Claro, generalmente eran los claro. afrodescendientes, los pobres y los latinos. Entonces, No, mira, por eso yo te decía hace un rato esto de health is money, ¿no? Esto, o sea, la mercantilización de la salud y que incluso nosotros, los que hacemos, o los profesionales de la salud que pertenecemos al conurbano de la ciencia, al conurbano del mundo, ¿no? Porque toda la ciencia se cocina en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Entonces nosotros pensamos que, no, está formado en la Mayo Clinic, no, mira, hay que ver qué es lo que hacen en la Johns Hopkins, y cosas así claro. que son contradictorias y que es muy interesante, ¿no? Me hiciste acordar, bueno, estaba pensando en dos cosas. En un lado, por un lado, el tema este de que, bueno, hace como 20 30 años se ha hecho todo un movimiento tratando de reivindicar la producción de conocimiento latinoamericana y del Caribe y todas estas zonas que históricamente se nos han denominado, no, no porque no creo que sea así, pero se nos han denominado como subdesarrollados,
y que dice, en el norte se produce conocimiento y en el sur se reproduce. Es decir, nosotros no creamos, sino que reproducimos lo que nos dicen de arriba. Estaba pensando en eso, y lo interesante que es que si bien nosotros intentamos crear y hasta generamos circuitos de patentes, la otra vez estaba leyendo para un curso que estoy haciendo que decía que en el 2020 estaba haciendo una estadística de las patentes nada más, decía, bueno, Argentina tiene, métele, 118 patentes en el 2020 y Estados Unidos hizo 1.500 patentes sobre relación ciencia-tecnología. Vos decís, o sea, una producción enorme, y cómo cuernos hacen eso, ¿viste? Por un lado estaba pensando en eso, y por otro lado estaba pensando en esto que señalaba hace un epistemólogo, también argentino, Moulines, que son esas como vacas sagradas que hay de vez en cuando, que nadie lo discute, pero en este punto estaba bastante acertado. No sé si está vivo Moulines, ahora que lo digo en voz alta, tendría que chequearlo. Eh, con el que trabaja 10 está, pero Moulines no importa, eso es un problema mío. Él hablaba de esta situación en donde nosotros, cuando nos paramos en estas instituciones, nos tenemos que dar cuenta de que el sujeto que produjo ese conocimiento médico, como el informe que decís vos, mayormente ya está inserto en un estrato sociocultural. No me sorprendería para nada, o sea, hasta lo di por sentado que el tipo que hizo ese informe era un hombre blanco. O sea, entonces, esto es algo que también dicen las críticas feministas, como, qué sé yo, Keller, Harding o Haraway, que hablan de que cuando vos producís ciencia o le das voz o le das autoridad epistémica a un tipo de sujetos, bien, digamos en este caso hombres blancos, la manera de ver los problemas, por más que tengan buenos intereses, buenas actitudes, por más que tengan la mejor predisposición del mundo, no van a poder ver los problemas que, por ejemplo, el latino o la comunidad afrodescendiente o los pueblos originarios pueden tener, porque no ha vivido de ninguna manera, no ha experimentado ese mundo. Está totalmente, entonces se genera un verdadero problema, porque se postula condiciones generales de la medicina, de la ciencia, pero desde un solo lugar. Y a veces hasta esta idea de, por ejemplo, que hasta fisiológicamente se dan distinciones al hecho de que se han tenido que crear medicamentos distintos para distintas comunidades o las distintas fisiologías que se presentan, porque ya se entiende que no podés hacer tan general todo, sino que responde del tipo de prácticas, el tipo de vida, es más, qué tipo de remedio le tenés que dar a alguien que está haciendo una transición de sexo. Es decir, caray, quizás si le doy este remedio, justamente le genero un conflicto con todas las hormonas que tiene que tomar para poder presentarse como se autopercibe. Entonces, claro, todo por una aceptación social, ¿entendés? Claro, entonces se genera todo un verdadero todo conflicto ahí. Claro, o sea, hasta qué punto, ¿no? Igual incluso, bueno, eso creo que también es otra discusión que me parece también buena, de tocar esto de las hormonizaciones, ¿no? Bueno, esto es una discusión, pero ahí lo que vos me decías de la crítica que hacen, digamos, de determinadas autoras feministas, el año pasado, durante el conflicto en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, es como que la comunidad científica se sensibilizó. Y la revista Nature empezó a publicar artículos sobre diciendo, bueno, pero el racismo estructural, ¿sí?, y político, no solamente se da en la sociedad, con la policía, con los sectores de trabajo, sino también se da en el ámbito de la producción del conocimiento, en el ámbito de la producción científica. Entonces empezaba a decir el tipo, o sea, de 100 científicos que hay, 3 son negros, decían, ¿no? 3 son afrodescendientes. Claro. Entonces, eso hablaba, digamos, de que las publicaciones claramente estaba pasando algo de que las publicaciones estaban siendo, en su gran mayoría, por personas blancas, etcétera. Y que lo mismo sucede con las mujeres, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aquí en Argentina, no sé, pero habría que ver, pero conozco más científicas que científicos en ese sentido. Y hay un libro de Valeria Edelstein, que es un libro de divulgación, que se llama Científicas. Valeria Edelstein creo que es una bióloga del CONICET, no me acuerdo, pero es muy interesante porque ella comienza en su texto diciendo, nómbreme una científica
¿sí? Que te conozca, y abajo te hace digamos, te hace la reseña diciendo que no sea Marie Curie, ¿no? Claro, obvio, sí. No, Marie Curie, ¿sabes que yo le hago la misma pregunta? Porque yo enseño filosofía de la ciencia en el secundario. Y las Mm, preguntas que digo, a ver, dígame científica, pero Marie Curie no cuenta, porque claro, es como la que más se ha popularizado. Dígame a alguien, claro, y siempre hay silencio, así como... claro, claro. quizás alguien te tira un nombre porque vio justo la película biográfica de esa persona, pero sin... No, no, pero eso hay, ¿me entendés? La invisibilización hay, y eso, digamos, y ese machismo, etcétera, también se reproduce hacia el interior digamos, de la producción de la formación de los trabajadores de la salud en cierto punto, ¿no? Sí, Eh, ahí me hiciste acordar, perdón que te interrumpa, porque hay un informe y que también luego lo reproduce una epistemóloga mexicana, Norma Blasquez Graf, eh, que dice, hace un informe de toda la situación de Latinoamérica y dice, y que va, ¿por qué te interrumpo? Porque va con lo que estabas diciendo vos de que conozco muchas mujeres que están haciendo ciencia. Y dice, lo que pasa es que realmente la cantidad de mujeres graduadas con títulos científicos supera la cantidad de hombres graduados. Pero, y acá este es el pero, acá está la cantidad de mujeres directoras de proyectos que van produciendo conocimiento siempre es menor. Vos tenés como un 30% de mujeres que lideran los proyectos o que deciden a dónde va la plata en los proyectos, por más que la mayoría de las mujeres hay mayoría de mujeres con grados y posgrados, eh, pero nos encontramos en esa situación. O sea, se esfuerzan más, están mejor preparadas, pero ocupan menos cargos de autoridad que dirigen los proyectos de investigación hacia el camino. Entonces vos vas a encontrar claramente mayor cantidad de mujeres, pero no están en los puestos significativos o no generan los puestos de representatividad necesarios para eso. Es realmente una incomodidad, porque encima, a mí siempre me da risa, me da risa una ironía, porque hablo y no dejo de ser yo, Gabriel Parabano, un hombre blanco, cisgénero, que soy re hegemónico, mirá, o sea, el mar de la hegemonía, con un apellido italiano, y las cosas que yo no puedo ver y no me doy ni siquiera cuenta. Hay cosas que se me deben estar escapando y que siento que es como, voy a usar un término que con eso se van a desactivar los 5 que lo están viendo, que Kant dice, existe un noúmeno, algo que nunca voy a poder tocar, algo que, si bien yo veo el fenómeno, hay algo que nunca voy a poder hacer. Para mí, yo me siento en esa situación, hay algo que, por más que lo intento, no puedo atravesarlo, hay una red, una malla cultural política que me dice, este conocimiento o esta forma de interpretar la ciencia nunca vas a poder acceder porque desde que la sociedad te ha puesto en ese privilegio, no te lo puedes acercar. Responsabilizarte y aceptar tu ignorancia ahí y tratar de hacer lo mejor que pueda. Eso es por eso te interrumpí, pensaba en eso. Perdón, Juan. no, 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 Después está bien, está bien. hice Sí, perder la sí. idea, perdón. No, 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 para nada. Me entusiasmo. No, no, esta cuestión, ¿no? De eh, que a veces hablamos, yo me acuerdo, bueno, la pandemia fue una significación muy importante para pensar todo esto, ¿no? Yo me acuerdo que había leído autores así como, qué sé yo, Zizek, que el tipo decía como que el virus iba a derrotar el capitalismo, ¿no? Una cosa así. Eh, Yeah, reto. claro, claro. Y luego había leído, incluso salió una publicación de Agamben, que Agamben, una publicación llamada Pandemia, es una recopilación de los ensayos de él durante la pandemia, y sostenía mucho esta cuestión, ¿no? De el control social, del biopoder, ahora que hay un virus, una cosa así Foucaultiana ya al extremo casi, ¿no? Es decir, la pucha, ¿no? ¿Y qué ha pasado de esto? O sea, ¿qué ha pasado en el trasfondo de todo esto? Entonces me puse a ver qué es lo que había, qué es lo que decían cuando había que redistribuir los recursos a nivel internacional. Y era muy zarpado cuando entras a ver en la página del Banco Mundial,
y empiezas a ver el financiamiento que hubo, por ejemplo, para reforzar los bancos, por ejemplo, eran de 96 mil millones de dólares que mandaban por ejemplo, los bancos Latinoamérica y 14 mil para reforzar los sistemas sanitarios de Latinoamérica. Una cosa que vos decís, ¿qué está pasando? ¿Me entendés? O sea, los tipos como, no sé, ¿Y te, de dónde te sale pone esa toda plata? Claro, no, claro, que es plata, uno puede decir, es ficticia, existe, no existe, lo que fuese, Ah, pero es una cosa que permite una cierta circulación económica y todo, pero que a la vez pone en discusión esto, ¿no? O sea, que estás en una situación crítica grave para la humanidad, y sin embargo, así todo, no hubo una organización de los recursos en función de las necesidades. Eso a mí me llamó mucho la atención porque eso es decir, bueno, la salud, que es al final un derecho, o no es un derecho, ah, claramente impresiona que no lo es, ¿me entendés? Impresiona que no lo es, o que lo es en términos semánticos, o en términos idílicos, lo es, pero en la realidad se comporta como una mercancía y estos autores, qué sé yo, que bueno, más allá de Agamben, que todos sabemos que es moderno, etcétera, y Zizek que sostiene, o que sostuvo en un momento, Zizek más de izquierda, sosteniendo esto, ¿no? De que el capital, que el virus, que el COVID iba a voltear el capitalismo, y resulta que el capitalismo volvió más fuerte puso, que nunca. claro, ¿me entendés? Pues volvió, se fortaleció, además generó una cierta inequidad en la producción de las vacunas, ¿no? Esto de pelearse por las patentes. Hoy en día estamos hablando que todos los países de África llegan al 4% entre todos a la población vacunada, debo decir, la pucha, y en Estados Unidos, no sé, entonces, esas inequidades que En también Estados ponen Unidos está el lujo de... claro, y que ponen en el centro de la escena estas inequidades que son terribles y nefastas, ¿me entendés? Y que de una forma u otra hacen de que este sistema eh, sea totalmente incompatible con cualquier posibilidad de desarrollo, ¿no? Y en eso me llama la atención cuando nosotros como profesionales de la salud eh, no intentamos cuestionar eso y no intentamos problematizar eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se planteó lo de las megagranjas, cuando sabíamos de que en China, eh, por una cepa africana, etcétera, etcétera, de un virus, chao, te eliminan toda la producción de cerdo, entonces le empiezan a exportar a la producción de cerdo y uno de esos países va a ser Argentina. Entonces, en plena Ah, pandemia se discutía traer, digamos, una fábrica de pandemias al país, ¿no? Y esas sí, cosas sí. que decía, la pucha, ¿no? La pucha, porque es como que, y a eso voy cuando en principio te decía lo de la alienación médica, ¿no? Que nosotros estamos pensando pura y exclusivamente en nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de trabajo, y pensamos así, 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 y como lo que está por fuera parecería que no es indiferente. Entonces, hay una cuestión que a mí me parece, porque lo que pensaba y decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si contra todo este problema de las granjas, los sindicatos de la salud, que son ese núcleo que organiza supuestamente que organiza a los trabajadores, etcétera, que son esas instituciones de los laburantes, tuvieran esta conciencia, ¿no? Una conciencia de pensar a la salud como un derecho, de pensar a la salud también en términos ambientales, en términos ecológicos. ¿Qué hubiera pasado, digamos, si es que el conjunto de los trabajadores de la salud, con los sindicatos a la cabeza, se oponía a esto, ¿no? Creo Claro. que iba a ser totalmente distinto. Eso a mí me llama mucho la atención esas cosas, digamos, de cómo igual, es como si fuera, porque todo el mundo, vos fíjate, cuando comenzó la pandemia, se elaboró un discurso belicoso, ¿no? La guerra contra el virus, y que la guerra, que esto, que lo otro. Y cuando vos te pones a ver así en la historia de las guerras y cómo la economía se planifica en función de las necesidades de la guerra, ¿no? Y, Sí. sí, y la pucha, ¿y cómo se planificó en función a las necesidades de salud contra esta pandemia? Y vos te das cuenta, o sea, que tenemos el sistema sanitario argentino está fragmentado desde años, ¿no? Desde hace años que está Ah, fragmentado. Comenzó con la dictadura militar, cuando dijeron no, que esto, que lo otro, y comenzaron el surgimiento de la medicina privada, los seguros de salud, etcétera. Y vos decís,
la pucha, porque el sistema sanitario de San Juan no es el mismo que el de Tucumán, no es el mismo que el de Santiago del Estero, no es el mismo que el de Catamarca, no tiene la misma disponibilidad de recursos, no tiene la misma capacidad de respuesta a determinados problemas. Entonces, Y los mismos problemas. claro, y cuando el problema es el mismo, ¿qué pasa? ¿Entendés? ¿Por qué hay una desigualdad en eso? Entonces, ¿por qué no se avanzó en un punto a pensar en que era necesario ya una política más centralizadora, de empezar a pensar en los recursos, etcétera? Y eso es como que vos decís, escucha, ¿no? Había que discutir esas cosas, había que plantearlo porque es también parte, porque eso digo, ¿no? Que la ciencia, desde mi punto de vista, la ciencia en salud sigue siendo una actividad humana, y como actividad humana es subjetivizada, o sea, más que uno intente ser lo más objetivo que pueda, o sea, uno no puede ligarse completamente de la subjetividad. Y cuando hablamos de subjetividad, hablamos del sujeto ese sociohistórico inmerso en todos estos problemas que no podemos hacer oídos sordos, ¿no? Que no podemos mirar para otro lado y dedicarnos pura y exclusivamente a pensar en el método, a decir, bueno, no, ahora yo mi trabajo, de mi casa al trabajo, de mi trabajo a la casa, y no me involucro con nada, y no me comprometo con nada, porque es... Cuando los caballos le ponen para ver solamente adelante. claro, ¿me entendés? Y entonces, y estas cosas, y surgen estos problemas, como te decía en un principio, de que aparece un paciente que no tiene dinero para comprar su medicamento, y vos decís, bueno, hasta aquí llegó mi trabajo. Entonces, Sí. esa impotencia y esa miseria de lo posible, ¿no? Siempre en salud, siempre pienso eso, ¿no? Como en la salud pensamos la miseria de lo posible. Hasta dónde nuestras posibilidades, dentro de toda esta miseria, llegan, ya su Claro, tope. totalmente. Me hiciste pensar con esta cuestión de la salud es un derecho, o la salud como derecho, y la mención de Agamben. Agamben tiene algunos textos interesantes, no todos me gustan, pero hay un texto ahí que siempre me gustó por las preguntas que hace. A veces una pregunta hecha en el momento y en el lugar adecuado puede desestabilizar bastante cosas, desnaturalizar, ¿no? Esto que hablábamos antes. Y en un momento él dice, cuenta todo el relato de cómo entre medio de las dos guerras mundiales se hizo todo un movimiento panfletario, simplemente de panfletos, de un médico y un psicólogo, eh, que hablaban sobre el derecho a la vida digna. Entonces decía que cuando tu vida deja de ser digna, tendrías que tener derecho de cesar tu vida, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Y que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se tomó eso para cualquier otro lado, pero Agamben lo dice, es una pregunta interesante porque lo que hace la ciencia y los profesionales de salud, cuando se forman las instituciones, establecen qué vidas son dignas. Porque si vos decís que vida es digna, vas a hacer todo lo posible para garantizar la continuidad de esa vida. Y las vidas que no son dignas de ser vividas, no vas a hacer nada para preocuparte. ¿Qué tiene que ver con esta relación que hablabas vos de cómo puede ser que la mayoría de gente que muere por el COVID sea la gente que no puede pagar los ingresos a una terapia intensiva? Entonces, claramente hay un corte ahí que no se dice, pero existe. O sea, no es que la gente dice, che, mirá, tu vida no merece vivir si tiene problemas, pero está. Se hace ese recorte súper estricto que dice, estas vidas vamos a hacer todo lo posible para que se mantengan y que perduren y lleguen a los 80 años, y estas vidas durarán lo que duran. No son vidas dignas de ser vividas. Y ahí está. Uno dice, hacemos la salud como un derecho, pero hacemos la salud como un derecho para todas las vidas o ponemos un criterio de dignidad, lo cual va a generar otro corte, por más que no queramos hacerlo. Y ahí genera una nueva incomodidad, porque todos nosotros consideramos que la salud nos dignifica. O sea, es importante la salud como para poder ser un ciudadano, poder desarrollarte como individuo, para poder generar tus lazos sociales, etcétera. Y establecemos una idea de dignidad, o de lo que es propio, de lo ético, o de las prácticas morales, o como queramos llamarlo, así, de lo que es bueno. Es importante poder, qué sé yo, que haya rampa para que puedas acceder, si tenés dificultades de movilidad. O sea, hablamos de esas ideas. Quizás nunca le ponemos la palabra, pero lo decimos, lo asumimos.
Y en el momento en que no nos preocupamos por eso o lo dejamos, estamos haciendo un corte. A mí no me, la gente dice, a mí no me importa que haya un botón en el semáforo para que las personas que tienen dificultades de visión puedan avisar que tienen que pasar o tengan el pitido. No me interesa, no es mi problema. Y ahí ya estás haciendo el corte, lo que es digno y lo que es indigno, lo que me preocupa y lo que no me preocupa, lo que es importante y lo que no es importante. Y Agamben dice eso. Las sociedades avanzan fundamentando su avance, su desarrollo, con el corte ese. Dice, estas vidas no nos importan, no nos van a interesar. Y así podemos avanzar. Entonces, la tecnología que se desarrolla, ¿para quiénes? Y para los dignos. Para las vacunas, ¿para quiénes son? Es más, fíjate, el problema de las vacunas y las patentes. Nosotros, la mayoría de los argentinos, nos hemos vacunado con la Sputnik, sí. Porque ¿qué llegó acá? Llegó acá la AstraZeneca, la Sputnik y la Moderna, me parece. No sé si llegó otra más. Sí, la Sinopharm. Esa sí fue. Y la Sputnik, vos no podés ir a Europa. Si vos estás vacunado con la Sputnik, no está validada por la Unión Europea. Y ahí tenés otro corte de lo digno. Mira, vos lo podés pasar, vos no entrás, no cumplís los cánones de lo que es saludable o esperable. Y decís, caray, de repente soy desechable. Dentro de esta comunidad de la Organización Nacional de la Salud, de que somos todos una humanidad, que como decías vos, la lucha es entre todos, porque se vendió como eso, el mundo luchando contra la pandemia, porque era una pandemia global, no una pandemia que tenía Sudáfrica, y dice, bueno, es global, pero si vos estás debajo de la ley de lo indigno, no es nuestro problema. Se ha hecho como un corte que fortaleció el sistema que estamos capitalista, en el sentido de que solamente son dignos los que están dentro de esta línea para arriba. Los que están de esta línea para abajo, no hay problema. Si te morís, hasta es más redituable que te puedas. Los nadie, como diría Galeano. Exactamente. Estaba pensando en eso cuando hablabas del derecho a la salud. Claro, ese derecho a la salud, porque uno ve que las instituciones lo defienden el derecho, la institución, ¿no? Dice, defendemos el derecho a la salud. Claro, pero ese derecho a la salud va para un grupo de gente. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos nosotros, los indignos? Bueno, ahí hay una pregunta. Ahí hay una pregunta de una profe de filosofía. Ay, no sabía que se podía hacer. No era una pregunta, no es una pregunta, es una afirmación. Dice, el aumento desesperado por la expectativa de vida no corre parejo con una propuesta del sistema de una duración en la vida en las condiciones dignas. Bueno, que es en parte lo que charlamos. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo la persona X, no sé quién lo dijo, y no sabía que se podía ver, esta cosa que no uso Instagram Live, no sé de dónde yo te veo a vos y me veo a mí, no sé ni quién está viendo y quién no está viendo las cosas. Claro, mirá, ahí, claro, sí, bueno, es en parte lo que decimos, ¿no? De que como nosotros tenemos un sistema que excluye, no solamente excluye y genera pobres, digamos, como es el capitalismo, sino esto, genera quiénes son dignos y quiénes no, ¿no? Que está ligado a eso, ¿no? Entonces, te pones a pensar así o así, pero África sigue siendo, digamos, o sea, nosotros no queremos negar nuestra condición subsahariana, ¿no? Pero en hecho lo somos, ¿no? Y estas cosas, es decir, bueno, que nosotros tenemos ese imaginario de que en África están las personas más pobres del mundo, pero no sé, en Tucumán te metes un par de cuadras a salir de aquí del centro, en Santiago lo mismo, en el Chaco también, entonces como que nosotros tenemos ese imaginario hollywoodense, ¿no? ¿Visto? De los médicos sin frontera, de ER, que van claro, o sea, como no hay necesidades en mi país, entonces me voy a una aventura filantrópica, no sé. Un blanco salvador, voy a salvar el mundo con mi conocimiento, traigo medicinas para todos. Claro, pero bueno, o sea, no digo que esté mal, ¿no? No digo que esté mal, pero es algo con lo que yo no convivo muchas veces, pero sí, me parece interesante. Ahora la pregunta es cómo salir de esa trampa, ¿no? ¿Cómo salir de esa trampa? Si no hay alternativa, como diría la Margaret Thatcher en su momento, ¿no? Cuando cae el muro y dice, bueno, ya no hay otra alternativa al capitalismo. O
sea, entonces, Claro. ¿no hay alternativa o qué es lo que hay? Eso es lo que siempre me pregunto, porque si uno decís, bueno, si no hay alternativa, te quedás en la lona y decís, y te volvés un... Pero No, sí, perdón. no, terminar la reflexión, que es interesante lo que estás diciendo. No, porque o realmente pensás Aprendamos algo de y, eso. claro, y pensás en un activismo ya, ¿no? Pensás en un activismo Mm, político. Entonces, claro, en ese sentido lo pienso, digamos, y en ese sentido trato yo de llevar adelante mi ejercicio profesional, digamos, profesional entre comillas, ¿no? Bueno, yo te cuento, yo me dedico a la neurología, trabajo hago la parte clínica neurológica, digamos, me dedico a eso, y también me dedico a la investigación clínica. Y en la investigación clínica nosotros trabajamos mucho con protocolos de investigación biomédica que, bueno, generalmente son de las industrias, pero lo llevan a cabo centros de investigación, que en teoría tienen que cumplir con ciertos requerimientos éticos y todo, es una forma de reglamentar a la industria. claro. Bueno, y en ese trabajo, bueno, me dedico a esto, la biomedicina estadística pura y exclusivamente, como te comentaba hace un rato, ¿no? Que a mí me parece que hay cosas que, no digo que no sirva, no digo que no sirva esa posición de la inferencia estadística, de la medicina y de la biomedicina en clave matemática, pero opino que no es el absolutismo sobre eso, ¿no? Y que Claro. muchas veces el ejercicio lleva a eso. Pero por otro lado también pienso de que tenemos que pensar en una actividad transformadora en todos los sentidos, ¿no? No solamente en lo que hacemos cotidianamente para ganarnos el pan, sino pensar un futuro, ¿no? Pensar en un futuro que, que si realmente existe ese deseo y esa fuerza interna que te lleva a pensar colectivamente con otros de cómo te organizás contra un sistema que es totalmente aberrante, ¿no? Porque muchos que se dedican a la salud comienzan con una idea humanista, es decir, quiero ayudar a las personas, ¿no? Pero eso, Exacto. ayudémonos, claro, ayudémonos como personas o ayudar a las personas, implica también que todos estamos inmersos en un sistema que es así, como lo venimos describiendo en la charla, ¿no? Que te excluye, que te dice qué es digno y qué no es digno, y quiénes son los que van a acceder a determinados estándares, quiénes van a acceder a la cultura, quiénes van a acceder a la ciencia, quiénes van a acceder a los tratamientos, quiénes van a acceder a unas vacaciones, quiénes van a acceder al disfrute, quiénes van a acceder a los placeres, quiénes van a acceder a la satisfacción del deseo. Entonces, Claro. todo eso, vivimos en un sistema que vos decís, bueno, la pucha, o sea, si realmente voy a limitar mi actividad, mi praxis profesional, pura y exclusivamente a ciertos tecnicismos, o realmente la pensamos como algo superador, ¿no? Algo superador que es necesario, no digo que el sistema va a caer de un dado de una mañana para otra, pero sin construir una herramienta que avance en esa dirección, ¿no? Entonces, creo que eso, en cierto modo, una vez cuando leía a Camus, ¿visto? Hay un texto que se llama El hombre rebelde, si lo digo ubicado, digamos, el hombre rebelde, que dice Sí, eso, sí, ¿no? De que el hombre rebelde comienza en comunidad, comienza siendo en claro. solidario, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y empezar a pensar eso, o sea, que también tenemos que apelar a la rebeldía y apelar a que esa rebeldía tiene que tener un cierto sentido, y cuando hablamos del sentido, un sentido humanitario y un sentido también ecológico y ambiental. Porque vos fíjate que, qué sé yo, de pensar, ¿no? Todo esto, el progreso científico en la medicina, etcétera, todo progreso científico como que te lo plantean, dice la mega minería es un progreso científico, por ejemplo, te dicen los tipos, ¿no? Sí. ¿Y qué es y qué no es un progreso científico? Entonces, incluso hasta esas definiciones se te vienen, o esos conceptos se te vienen a la cabeza y pensás y decís, bueno, o sea, tiene que ser una transformación que sea beneficiosa para la humanidad y para el medio ambiente. Pero para que haya ese progreso, para que ese cambio
sea beneficioso para la humanidad y para el medio ambiente, para el planeta, es necesario atacar y combatir contra, contra un sistema que da todas las condiciones para que tanto la humanidad como el planeta sean degradadas. ¿Entiendes? Sí, mira, ahí me has hecho pensar en tres cosas. Eh, eh, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con eso de que sería iluso desechar a la ciencia como tal. Yo he leído algunos textos en epistemología, filosofía de la ciencia, que dicen, nada, lo que hay que hacer es tirar la ciencia, ya está, ya cumplió su ciclo. Y es una tontería, porque muchas de las comodidades con las que vivimos vienen de ahí, de esa Sí, responsabilidad técnica. Por ejemplo, este vivo no lo podríamos hacer, nosotros nunca hemos estado face to face, nunca nos hemos encontrado por el mundo de las redes sociales. Entonces, sí. Dios eh, bendiga a Faraday, ¿ha visto? claro, sí, totalmente. Sí, siempre, Eh, perdón, es mi científico así favorito, es Michael Faraday. por eso digo que estoy de acuerdo con lo que decís vos. En un lado, no tenemos que ser ilusos y decir, no, hay que tirarlo a la basura. Entonces, estamos, lo tenemos. Ya está. Ok, perfecto. Esto que lo tenemos se ha desarrollado dentro de una trama que es muy agresiva con todos nosotros. Este capitalismo, el nombre que le quieras poner. Querés ponerle neocapitalismo, neoliberalismo, micropolítica, el que vos quieras, no importa. Es verdad, el mundo es de alguna manera bastante frío y cruel. Esto no es noticia, lo sabemos desde que existimos en la humanidad. Eh, no, la amabilidad se construye, no es algo que salga así de forma innata. Eh, entonces, vos ves que la gente empieza a leer esta situación y yo he notado como que hay como dos líneas o tres líneas de pensamiento. Está el que quiere tirar todo, que no estoy de acuerdo. El segundo, que dice, bueno, lo que hay que hacer es hacer como cierta... hay una palabra, que ahora no me está saliendo, que es cuando vos unís dos cosas distintas. No es una mezcla, pero es Un otra palabra. sincretismo. Puede ser un sincretismo así, una palabra súper ñoña, así que no me va a salir. Pero digamos como un sincretismo. Entonces dice, hay que poner la medicina occidental con la medicina de los pueblos originarios, con la medicina de Chabábrica, con la medicina de los pueblos australianos. O sea, unir todo eso y generar una nueva manera. Es decir, los problemas del capitalismo no se resuelven con la medicina del capitalismo, sino que se resuelven con otro tipo de medicinas que estén de alguna manera articuladas. Entonces vos tenés como esa cuestión, esa que busca esa mezcla ahí, y bueno, salen buenas o malas propuestas, buenas o malas instituciones y proyectos, pero nada se puede estandarizar y siempre termina de alguna manera siendo un éxito local y un fracaso local, no hay manera de reproducirlo. Entonces, volvemos al problema, ¿cómo generamos un cambio estructural? Porque la cuestión es esa. Entonces, me acordé de la tercera cosa. Hay una filósofa política, ni siquiera se dedica a la ciencia, Judith Butler. Judith Ujú. Butler dice, nosotros aprendemos a sujetarnos, nos cosificamos como individuos repitiendo, ¿no? Así como el médico repite todo el tiempo un tipo de práctica y de repente, bueno, oh, sorpresa, soy médico, tengo un papel. Y lo que dice Butler dice, eh, estaríamos 100% dominados si no fuésemos tan malos para repetir. Somos increíblemente desastrosos si queremos repetir. Inclusive si vos estudiás, qué sé yo, 15 años música y tocaste 15 años el mismo tema, cada vez que lo tocas lo va a tocar distinto. No hay forma de hacer una repetición exacta. Y cada vez que fracasamos en hacer repetición, lo que hacemos es violar la norma. La norma que nos han dicho, vos tenés que seguir este cuadradito. Lo que dice Butler, con las palabras mucho más eficaces que las que estoy usando aquí ahora, mucho más elocuente, dice que cada vez que quebramos la ley hay un momento hay una oportunidad para generar un cambio, de transformación, de modificación. Entonces dice, si entendemos a las normas que nos guían desde lo social, lo económico, lo cognitivo, lo epistémico, lo ecológico, como una norma que vamos rompiendo constantemente, hay más posibilidad de pensar cambios estructurales. Porque mayormente creemos que la norma es fija. Desde que se hizo, no hay manera de cambiarla. Y es mentira, dicen, porque nadie puede repetir, ni siquiera el que sea más estructurado puede mantener esa estructura. Entonces,
lo que tenemos que tomar es como un ejercicio de conciencia, de saber que fracasamos continuamente en repetir. Y no hay ningún problema en ese fracaso. Ese fracaso es, a lo sumo, la apertura a cambiar o generar una modificación más sustancial. Entender que las normas son herramientas. Y desde ahí podemos pensar, si yo aprendo como individuo y como participante de la sociedad, de que cada vez que yo hago las cosas me estoy transformando y respeto eso, puedo aprender también a transformar a otros. ¿No? Hay como una vieja frase así como, cuidándote a ti mismo, también aprendes a cuidar a los demás. O sea, si sabes, si te conoces a ti mismo, conoces a los demás, si te gobernás a ti mismo, gobernás a los demás, si entendés esto en ti, podés entenderlo en los otros. Y Butler juega con eso. Y yo creo que quizás, eh, imaginando a gran escala, hay que desarrollar un tipo de pensamiento en esa línea. Ese ejercicio constante de decir, ok, no puedo romper la estructura, pero la estructura no está fija, es algo que se va moviendo. Entonces quizás podamos mover la estructura a un lugar donde nos podamos sentir más representados en términos psicológicos, económicos, y bla, 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 bla. Estaba pensando en eso cuando estabas hablando de... Ujú. Bueno, pero algo similar lo planteaba Canguilhem, ¿no? No sé si es sí, Canguilhem o Canguilhem, cómo se pronuncia. yo lo he escuchado Pero nombrar como esto de la normatividad, ¿no? De cómo no es el problema en esta cuestión de lo normal y lo patológico, mm, de cómo, digamos, cómo encontrás ese equilibrio al salirte de la norma, claro. capacidad tenés para mantener ese equilibrio. Sí, no sé, habría que porque a mí siempre me pongo a pensar en esas cosas, ¿no? Cuando uno piensa en un determinado discurso, en un determinado pensamiento filosófico, etcétera, siempre me pregunto cómo es llevado a la práctica, ¿no? Cómo eso se Sí, materializa, cómo una idea se materializa. Eso que somos nosotros los que hacemos que las ideas se materialicen. Y a veces me pongo a pensar en todas esas cosas, digamos así, que decir la pucha, a lo que voy es que tenemos que pensar también en una actividad transformadora, ¿no? Como nosotros, mm, más allá de que podemos, que se puedan generar determinados cambios, pero cómo nosotros intervenimos en una realidad que permita ser transformadora, ¿eh? Y que esa claro, es como intervención que decía Marx, tengamos, claro, claro, en ese sentido, digamos, sentido de una praxis transformadora, no en, entender el mundo, sino transformarlo. claro, exacto, es en su tesis 11. Sí, sí, sí. Ahí no tengo respuesta para eso, porque ahí me sale bien el filósofo adentro. Solo pensé, soluciones no tengo. Sí, sí, sí. Para eso No, un pero politólogo, dice, re Pancho, ¿verdad? Transferencia, todo el tiempo criticando la fragmentación del conocimiento y cuando le hacen la pregunta, no, eso es para... Eso. claro, Eh, claro, claro. Nos yo dediquemos a tengo como pensar una, y nada más. yo tengo como una Sí, no. pequeña postura de lo que de esto y quizá con esto ya podemos ir cerrando, no porque no esté interesante la charla, sino porque después me tengo que ir, pero creo que no tocamos ninguna de las preguntas que habíamos pensado, pero no importa. La hemos bordeado quizás. Yo tengo una postura que tiene que ver con el tema de la franqueza. Hay una vieja palabra en griego que se llama parresía, ¿no? Pero se puede traducir como franqueza, hablar de manera franca, hablar de manera honesta. Pero un tipo de honestidad que requiere coraje, porque uno cuando es honesto pone en juego, ¿por qué uso la palabra parresía? Porque el que decía la parresía era aquel que le decía la verdad al rey y el rey te podía matar, porque el rey tenía ese poder. Si no le gustaba lo que te decía, te mataba. Entonces, ese tipo de coraje. Hablar de tal manera que te la podés jugar toda. O sea, te la estás jugando toda. Y yo creo que hay que hacer ese tipo de práctica a nivel institucional. Que se tiene que ejercitar ese tipo. Hay como un miedo de que si se muestran las cosas, el sistema colapsa. Quizás un poco de verdad hay, no lo sé. Pero si no hacemos eso, si mantenemos este juego de las apariencias,
lo único que vamos a hacer es generar el sufrimiento a las apariencias, ¿no? El pesar de eso. Si vivimos hablando de los ideales, vamos a ver que ningún ser humano se adecua a eso, no hay nada que entre en eso. Eh, Somos todos gente con cuerpos reales, con flatulencia, con miedos, con temores, con alegrías. Entonces, yo creo que es muy importante que, desde uno, de la posición en la que está como profesional, fomentar y demandar que las instituciones que, en teoría, y pongo unas comillas las más grandes que puedo, nos representan, ejerciten eso. Hablen con franqueza, digan la verdad de una manera tal que muestre el coraje, que el juego que está poniendo. Decir, esto implica tal cosa. Y que puedes llevarte a perder amistades o no amistades, que te puedes llevar a perder quizás cierta autoridad, pero es importante hacerlo eso, porque si no, terminamos totalmente socavados en un juego de sombras y luces, en donde llegamos a fin de mes y hay gente que puede pagarse un lomo a fin de mes y hay gente que está viendo cómo reutilizar la yerba porque no tiene que comer. Entonces, eh, creo que empieza desde ahí, de un arte de hablar con franqueza, institucionalmente e individualmente. Eso es como lo más práctico que se me puede ocurrir a mí o que se me ha logrado ocurrir luego de pensar problemas como estos que estamos hablando. Está bien. No sé si sí. No, sí, lo que pasa es que si es que no lo planteas en esos términos, no se problematiza nada. Claro. ¿Entendés? Entonces, si no, ¿cómo sacás a la luz un problema que es necesario cambiarlo, digamos, o transformarlo, o dar una respuesta, si no es por esa vía? Entonces, eso es que condición casi ya sine qua non, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a contar lo que a mí me pasó. Cuando fue lo de la pandemia, la ministra de Salud de aquí de Tucumán salió en los medios diciendo de que eran 15 compañeros nuestros de la salud que se habían fallecido, ¿no? Y íbamos 60. Yo me acuerdo de ver compañeros míos de la guardia que se morían y pues sí, se morían en condiciones precarias, ¿no? Y eso a mí me generó bronca, mucha bronca, me generó mucho. Entonces yo escribí una nota analizando todos los datos de toda la estadística del Tucumán, y que además Tucumán tuvo los números más altos de trabajadores de la salud fallecidos en pandemia. Entonces estaba por encima de la media nacional. Y cuando publico esa nota, me mandaron una carta de documento. O sea, el abogado del Ministerio de Salud de aquí de Tucumán me manda una carta de documento pidiéndome que me retracte por lo que había dicho. Y bueno, y al mes me corrieron, me dejaron sin trabajo, ¿no? Eso estaba trabajando en el área COVID, ¿no? Estaba en la primera línea de COVID y de ahí me corren, ¿no? Por esa cuestión, ¿no? Por problematizar que ahí yo había dado los motivos por qué se estaban muriendo nuestros compañeros, por qué había, y una propuesta de solución, ¿no? Y bueno, claramente hay cosas que no se pueden... Hablaste de manera franca al rey y el rey decidió... Claro, decide dejarme sin trabajo. Pero bueno, los privilegios de que uno tiene cuando se es médico, que puede conseguir un trabajo en otro lado también, ¿no? Pero a lo que voy es cómo esta cuestión bueno, que les molestan a los poderosos, cuando un pinche de abajo quiere decir las cosas, ¿no? Como son, o sea, quiere... Lo frágil que es la estructura, porque si ¿Cómo? uno solo puede... Lo frágil que es la estructura, porque si uno solo con dar una nota genera esa incomodidad, ¿no? Imagínate todos nosotros ejerciendo ese tipo de hablar franco. Claro. Directo, no es Sí, no digo una franqueza acá en la mesa. No, bueno, casa. Pero vos ves lo potencial que es lo colectivo, ¿no? La potencialidad, claro, que tiene lo colectivo, digamos. Se ves en eso. Así que bueno, pero son cosas que pasan. ¿No? Pero está muy bien. Y son duras, totalmente. Pero uno se va no solamente con la conciencia tranquila, sino con hasta el hecho de que uno ha defendido lo que cree, no claro, ha defendido lo suyo. Sí, y además, ¿cómo no involucrarse? ¿Entendés? Claro. A que te cueste lo que te tenga que costar, pero ¿cómo no involucrarte ante semejantes miserias, ante semejantes injusticias?
cómo mirarla. Yo podría haberme quedado tranquilamente haciendo neurología, haciendo, qué sé yo, un neurólogo promedio un poquito para arriba, o haciendo investigación y qué sé yo, podría haberme quedado en esa, pero no, hay cosas que me molestan mucho más, hay cosas que me generan más bronca, y que de una forma u otra siento que me dan un sentido de ser, ¿no? Esto es la Claro, cosa de qué es ser, ¿no? Cuando te preguntas la qué. práctica te da sentido de ser. Claro, o sea, en ese sentido decir, no me puedo no involucrar políticamente, no me puedo no involucrar eh, Es que ya estoy en aunque ese no sentido. quiera, ¿viste? Por más que Claro, diga, sí, no, sí, ya me metieron ya claro, me sí, pusieron en un lugar. Vale, yo me siento representado por ese lugar o quiero poner, o quiero moverme hacia el lugar donde yo quiero estar. Y claro. ahí empieza todas esas tensiones. Eh, eh, estos días se está haciendo en mi facultad las elecciones Mm, de departamento. Y gente con la que nunca hablo me empiezan a llamar, me empiezan a comunicar y diciendo cosas por el estilo, che, como que me tenés que votar. Ahí te mostrás, ahí ves que a las instituciones uno representa ciertos valores o ciertos fines o ciertos mm. medios, pero si vos no sos coherente a eso, te van dejando así de lado, te van como anulando. El, No va siendo todo, digno, todo lo va haciendo digno. Totalmente. sí, sí, Genial, me pero encantó. bueno. Pero bueno, interesante charla, la verdad es que tenés razón, no hemos puesto en discusión ninguna de las preguntas, pero sí, en porción sí, ¿no? En parte sí, Un esto de poquito, sí. que de la salud y esta cuestión de las ciencias en la salud, hemos discutido, o sea, que quede claro que no es que estamos, al menos yo no estoy en contra de la arista esta de la biomedicina No, claramente en no. el sentido, ¿no? Sino simplemente yo opino que no hay que hacer un absolutismo de eso y que también tiene un interés la biomedicina, digamos, el pensamiento biomédico tiene ese interés. Eso, por ejemplo, yo lo rechazo por completo. ¿Eh? Pero la forma en la ciencia, en el método, digamos, cómo de esa forma, a través utilizando ese método, se ha logrado un determinado conocimiento, lo acepto, lo asimilo. ¿Entendés? Hay una cosa que se dice mucho en salud, en medicina, que es esto, que las grandes verdades de hoy son las falacias del mañana. Entonces lo vas a escuchar por todos lados que la gente dice eso. Entonces, si diría eso es porque claramente ese método es falible. ¿Eh? O Claro. sea, la biomedicina como método de llegar a las conclusiones, como a través de esos resultados que generan, el procesamiento de esos datos, es falible. Por eso, o sea, tenés esas cosas que te dicen, ay, sí, un estudio no sé dónde dice esto, bueno, y ahí tenés metido toda esta cosa de por ahí gente que de una cosita así mínima hace cosas gigantescas, ¿no? Eh, bueno, es interesante, pero sí me parece clave que el abordaje, digamos, a la hora de pensar las ciencias de la salud, eh, no es pura y exclusivamente, o no es necesario, o yo al menos no la veo desde un punto de vista desligada, ¿no? De lo que es la realidad social, política y económica en lo que uno hace, ¿no? Sí, me hiciste pensar un poquito en Popper, que decía, ninguna teoría científica está ausente de la capacidad de volverse falsa. Pero eso es la fuerza. Ujú, Se propone, se trata de sostener, y bueno, cuando se vuelve falsa se desecha. Pero si hay un ejercicio de decir, bueno, a ver, vamos a tratar de volverla robusta, de sostenerla. Y queda un poco también lo que hemos hablado acá, a ver hasta qué punto podemos sostener desde nuestra representatividad institucional, nuestra representación social, nuestra profesión, los conocimientos que tenemos, y quizás cuando se vuelven falsos, hay que desecharlos. Es decir, hey, esto no se puede sostener, y ahí está quizás también la franqueza. Mirá, tengo que aceptar que si bien me financiaba muy bien esto, esto no está sirviendo. Esto es una mm, pérdida radical de tiempo o un engaño, o directamente una manipulación. Una,
Claro, sí, manipulación de sí. datos, una manipulación de personas, entonces cualquier cosa que falsee hay que decirle, ok, Mm. aunque, aunque quiebre. Bueno, todos los cambios tienen un proceso doloroso, ¿no? Si no, no se vuelve significativo biográficamente. Maldita sea Claro, que las claro. significancias tienen que ser automáticas. Sí. No, Bueno, Juan, hay una cosa que decía Sagan, ¿ha visto? Carl Sagan, sí, eh, que él planteaba eso, ¿no? Como diciendo, bueno, qué importante sería qué importante sería si las comunidades, la población, comienza a asimilar cada vez más el lenguaje científico y deja de ser la sí, ciencia, digamos, como algo foráneo, ¿no? A los problemas cotidianos. Esas cosas que vos decís, bueno, la pucha, ¿no? También me se acuerda mucho, una vez había leído un libro que se llama, bueno, una obra, El médico a palos de Molière, y en un mm, momento Molière dice eso, o sea, lo que nosotros creemos de que alguien es docto es la imagen que nosotros pensamos, porque es la claro. ignorancia la que genera esa imagen. Entonces, tipo Sí, sentencia así, como decimos, no son tan ignorantes que pensamos que este es el que sabe. sí. Entonces le Como hacemos Mi caso en hijo el todo. doctor, la novela esa argentina, Mi hijo el ¿Qué? doctor, Mi ¿viste? hijo. La representación. Claro, claro. Entonces, vos decís, es interesante y que hay que poner en discusión todo esto. Pero bueno, es eso, o sea, cómo las ciencias de la salud y cómo la salud eh, la pensamos y tratamos de abordarla más en su sentido de derecho, ¿no? Porque yo creo que Claro, eso es la clave y es el objetivo que uno tiene y es el objetivo que uno, por lo que uno es activista, por lo que uno milita y que, bueno, y que por más que esté atravesada por determinada y que uno haya llegado a esa conclusión de que la institución que te forma, etcétera, etcétera, uno necesita dar esa discusión hacia adentro y ver de qué forma se puede transformar todo esto. totalmente de acuerdo, Juan. Juan, no, me tengo que ir, me están esperando, lo siento enormemente porque yo, la verdad, seguiría charlando, a mí me parece súper interesante. Como ves que yo puedo hablar hasta los codos, tiro un hilo y sigo tirando y sigo tirando, es mi karma, es una cuestión de que empiezo a hablar y empiezo eh, es más, podemos hacer una parte 2 cuando quieras de esto, quizás hasta responder preguntas, qué sé yo, no sé. De una, sí, Eh, sí, podemos ver, continuarla, pero yo creo que también debíamos tocar la cuestión esta de la neurociencia y de la sí, que no, neurocosa, la neuromanía, y he visto que ahora todo es uy, como si fuera que fuera sí, sí, nuevo, pero sí. bueno, son discusiones Si que le- vienen desde el Renacimiento. pero si le pones neuro, vende más, es más Claro, científico. sí, 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 parece más interesante, ¿viste? Me, Pero no lo son. me encantaría, me encantaría hacer una parte, más por las visiones que veo que tenemos cercanía y distancia, pero lindas, o sea, que motivan desde nuestras Al vivencias, intercambio. nuestras prácticas. Sí, sí. Así que me ha encantado. Gracias por invitarme, gracias por el decir, ya está, vamos a tomar cerveza. Y siempre Claro. con eso me compraste. Cuando dijiste, vamos a tomar cerveza, dije, no, no sé qué era, pero dije sí. Siempre que hay cerveza, Y claro, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, así que Gabriel, Juan, no, la verdad que un gustazo, che, un gustazo. sí, Y bueno, y lindo, estamos lindo. en contacto, si querés, no sé, después continuamos en otros ciclos, podemos pensar Sí, otras cosas, otras discusiones, no, no, pero yo sí, estoy totalmente de acuerdo de seguir, de seguir. Después lo seguimos vía WhatsApp, vía WhatsApp y vemos que podemos organizar. Hasta en una de esas, qué sé yo, se puede encontrar otro medio, otra estructura, lo que sea, pero creo que va a estar piola. Así que de una. Juan, te mando un salud desde San Juan y que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente vos, che, que la pases lindo. A mí se me acabó iba a traer más, pero no quería interrumpir, ¿viste? Porque tengo que ir hasta la heladera. Así que bueno, Bueno, puse ahora acá me al bajo lado. la otra que queda. Yo me iba llenando, ¿viste? Claro, está bien. Bueno, Gabriel, Bueno, yo no sé cómo cerrar esto, así que te lo dejo no, no, como... no, tenés que tocar una crucecita que está arriba, creo, fíjate. Ah, mira, hay un ojito y una lucecita. Claro, eso, con ese ojito son dos personas que calculo que somos vos y yo que nos estamos viendo y nada más. Claro, buenísimo. No, pero viste ahí, no sé cómo es la cosa, pero bueno. Genial. Un abrazo, Juan, de San Juan, y gracias por todo. Bueno, gracias a vos por el espacio y por el intercambio y por lo enriquecido que fue la charla.
Totalmente. Chao, chao. Suerte, che. Buen fin de semana.